Listo, para soymexico.org nos encontramos con una persona que viene de Brasil y bueno, nos va a contar un poquito de lo que sucede y lo que ha sucedido durante estos años ahí, así que en su país. ¿Nos puedes decir tu nombre y de dónde vienes? Yo soy Víctor, yo vengo de Río de Janeiro, Brasil. Yo soy de un colectivo que se llama Río 40 Caos y nosotros trabajamos con documentales, con talleres, siempre con el tema de los derechos humanos, de la lucha de los pueblos, de las comunidades, por la memoria y por la justicia. ¿Qué problemas hay en tu país? Hablamos de que ustedes vienen ahorita de manifestaciones que se han visto aquí en México, de lo que fue el Mundial. ¿Por qué viene toda esta lucha? En la verdad, Brasil vive un momento que es una narrativa de progreso que está basada en la industria extractiva y eso está muy malo porque están tomando todas las tierras indígenas, están tomando todas las tierras de los campesinos para hacer megaproyectos extractivos. Esto más por el tema del desarrollo de grandes proyectos estructurales. Y también hay una narrativa que es la vocación que tiene Brasil para recibir mega eventos esportivos internacionales. Todo eso nos ha traído un montón de situaciones que es la represión policial, la violencia en las protestas, porque la gente se levantó contra todos estos proyectos y toda la inversión que hicieron los gobernantes a esta estructura. Entonces hay una situación de tensión social que la gente está ahí en la calle, así como vieron durante el Mundial. La gente está ahí luchando, reivindicando sus derechos y la represión sigue aumentando, sigue creciendo. Entonces, el panorama que podemos hacer, y más bien comparando con la situación que también se vive acá en México, es que hay un proyecto que es transnacional de transformar nuestro territorio, o más bien de mantener nuestro territorio como un espacio de extracción de recursos naturales. Y también todo este tema de la inversión en las ciudades, en el espacio urbano. En Río de Janeiro, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Unidade de Policía Pacificadora, que son ocupaciones militares regulares en las favelas, que son los barrios de afro-brasileiros, de pobres, y ahí hay toda una problemática, porque la gente convive todo el día, 24 horas con la policía, con la presencia militar, y le requisan la mochila, requisan las tortas de los niños, te hacen un montón de cosas, dañan los carros de la gente, entran en las casas sin autorización judicial para hacer requisa. Y también asesinan a los jóvenes diciendo que son involucrados con el narcotráfico, pero lo que pasa es que hay un montón de inocentes que están en el camino de los disparos, que están en el medio de la guerra entre la policía y el narcotráfico y que son inocentes y que no tienen nada que ver con eso. Entonces la gente sigue se levantando contra eso, hay movimientos por la movilidad, la gente que está cuestionando los pagos de transporte, hay movimientos de madres de víctimas del Estado, hay también movimientos de indígenas urbanos que están intentando hacer tomas de predios abandonados para construir espacios de difusión cultural. Entonces lo que puedo decir mirando todo eso que charlamos acá con los medios latinoamericanos es que existe un momento muy singular, que es un momento de tensión política, que es un momento de movilización social, y nosotros en cuanto medios libres tenemos un papel crucial, que es apoyar a la gente con la producción audiovisual que podemos hacer y también disputando la memoria, o sea, construyendo otras memorias que puedan encontrar otras visiones sobre la realidad. Entonces, que estas palabras también sean un llamado a los compañeros y compañeras que están en la lucha y principalmente que están moviendo toda la vaina de los medios libres para que nos quedemos en contacto, para que nos acerquemos, para que miremos la conjuntura política continental como algo que está junto, que no es algo separado, estamos juntos, estamos sufriendo los mismos proyectos transnacionales. Las corporaciones que están acá, como Odebrecht, por ejemplo, que está acá en México, son empresas brasileras que practican el subimperialismo brasileño ahí en otros países. Entonces, todos estos temas nos acercan. Estamos acá en Ayotzinapa, por ejemplo, hablando sobre las madres que siguen luchando por sus hijos que desaparecieron. Entonces, todos esos temas son comunes a nosotros.
y necesitamos nos acercar, intercambiar experiencia para que no nos sintamos solo en la lucha que hacemos. Entonces que también esta palabra sea como un llamado a todos que se quedan en pie de lucha con los medios y así vamos juntos haciendo la revolución de la comunicación. Y bueno, ahorita que viniste a México, ¿qué es lo que ves desde tú como, pues no podría decir que eres extranjeros porque al final somos hermanos, pero vivimos en diferentes regiones? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te llevas de México? Yo siempre tuve un sueño de conocer México por todo el tema de la resistencia, de los movimientos sociales. Nosotros en Brasil que estamos movilizados en las luchas, acompañando la lucha, leemos mucho y miramos mucho sobre lo que pasa en México. Todo el tema de las autodefensas comunitarias, todo el levante zapatista en el sur del país. Entonces yo lo que puedo decir es que llevo de México una impresión de que vivimos la misma situación y que necesitamos nos acercar, y también llevo una impresión muy positiva de la organización que pude hacer parte de los medios, porque me tocó mucho la forma como la gente trabaja junto, cómo se solidarizan en los temas, me tocó mucho la articulación de los TG-medios y toda la gente que se movilizó ahí. Entonces yo me voy con fuerza para seguirnos tejiendo esta red y intercambiando experiencias. Entonces escuché muchas historias sobre violaciones de derechos, de desaparecimentos, y eso me sensibilizó, me tocó. Apenas cuando bajamos acá en Ayotzinapa por la madrugada, me quedé muy emocionado de ver todo el santuario que tiene ahí en la cancha, y eso es muy parecido con lo que vivimos nosotros. Entonces lo que creo es que la impresión que lleva uno cuando encuentra personas que están en la lucha, cuando encuentra movimientos, es que no estamos solos y que necesitamos siempre intercambiar, siempre convivir nomás. Entonces la impresión que llevo es que tenemos un trabajo largo, pero es lo que nos toca hacer, y así seguimos haciendo, tejiendo la red y conviviendo siempre que hay la posibilidad de nos vermos cara a cara. Y bueno, por último, sabemos que también eres medio libre. ¿Dónde te podemos seguir? Porque, como dices tú, hay que hermanarnos, hay que ver las problemáticas de cada país. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, pueden nos encontrar en el enlace rio40caos.hotglue.me. Ahí está todos los materiales que hacemos, y también se nos busca como Rio 40 Caos en Facebook. También encuentra nuestra página donde siempre concentramos las informaciones que producimos o las informaciones de los otros medios de Brasil que también compartimos. Ok, pues algo más que quieras decirle a los que nos ven aquí. Que nos quedemos en contacto, que intercambiemos experiencias y que podemos construir una red para compartir contenidos y hacer llegar a más personas, hacer llegar en otros lugares, porque nos tocó mucho en este encuentro percibir que compartimos situaciones de violación, de violencia, compartimos el tema de vivir en un continente que sufrió un masacre fundacional con la llegada de los europeos. Eso nos tocó a todos. Entonces lo que digo es que nos quedemos en contacto, que eso ciertamente es lo que debemos hacer en ese momento. Pues muchísimas gracias.